Hola, mi nombre es Fabiola Guerrero Asensio. Yo les voy a presentar lo que es el cáncer de colon para mi clase de clínica quirúrgica que es impartida por el doctor Guillermo Ramos Gallardo. Bueno, primero que nada les voy a hablar un poquito del cáncer. Este tipo de cáncer se ubica en lo que es el colon y, o sea, en el intestino grueso. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer es el segundo cáncer más común en todo el mundo, más frecuente. Y suele afectar sobre todo a los adultos mayores, aunque también puede ocurrir a cualquier edad. Este por lo general tiene un comienzo como con grupos pequeños y no cancerosos, o sea, benignos, de células que son llamadas pólipos. Estas se van a formar en el interior del colon y con el tiempo algunos de estos pólipos pueden convertirse en lo que es el cáncer de colon. Hablando de su sintomatología y sus signos, muchas personas con cáncer de colon no suelen experimentar síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. La sintomatología también que se va a presentar va a variar dependiendo del paciente porque va a depender también del tamaño del cáncer y también de la ubicación en la que se encuentra en el intestino grueso. Los síntomas entonces que encontramos es que va a haber un cambio persistente en los hábitos intestinales. Esto incluirá lo que es la diarrea o el estreñimiento, así como un cambio en la consistencia de las heces. También solemos encontrar sangrado rectal o sangrado en las heces, así como molestia abdominal persistente como calambres, gases o dolor, o una sensación de que el intestino no se vacía por completo. Los pacientes suelen presentar debilidad o fatiga o también una pérdida de peso sin causa aparente. El sistema para clasificar la etapa en la que se encuentra el cáncer va a ser a través del sistema de tumores, ganglios y metástasis, el ATNM, donde la T se va a referir al tumor original, o sea, el primario, la N se refiere a los ganglios linfáticos o nódulos, y este va a indicar si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos, y la M va a hacer referencia a lo que es la metástasis que ha tenido el cáncer. Iniciando con las etapas o estadios también llamados, vamos a encontrar la etapa cero o la etapa más temprana del cáncer. Este también se llama TIS. Esto hace referencia a que es un carcinoma in situ o un carcinoma intramucoso, como podemos ver en la imagen representativa. Esto hace referencia a que no ha crecido más allá de la capa interna de la mucosa, del colon o del recto. Por lo tanto, no hay ningún nódulo, o sea, ningún ganglio linfático afectado, así como tampoco hay metástasis a ningún tejido adyacente o otros órganos. La T1, la de etapa 1 puede ser T1 o T2, que hace referencia a esto, que el cáncer puede haber crecido hasta la submucosa o inclusive haber crecido hasta lo que es la muscular propia. Aquí no va a haber una propagación a los ganglios linfáticos y tampoco va a haber una afectación a ningún otro tejido distante, por lo tanto es un N0 y un M0, ya que ninguno de estos dos ha sido afectado. En la etapa 2 vamos a tener una etapa 2A, una etapa 2B y una etapa 2C. En un momento les voy a estar hablando de cada una de ellas más específicamente. En la etapa 2A tenemos que haber un T3 que hace referencia a que esta ya ha crecido más hacia las capas más externas del recto o del colon, pero no ha atravesado ninguna de estas capas. O sea, no ha atravesado la última capa. No, por lo tanto, no, tampoco ha alcanzado ningún órgano adyacente y tampoco ha afectado algún ganglio linfático. Por ende, tiene un N0 y un M0, ya que no ha hecho metástasis ni ha afectado a los ganglios adyacentes. T4A en el 2B. En esta vemos que ha crecido a través de la pared del colon, pero no ha crecido a los órganos adyacentes ni a otros tejidos. Por ende, es un T4A. Aquí el cáncer no ha sido propagado hacia los ganglios tampoco, y tampoco se ha visto que haya hecho una metástasis, por ende tiene un N0 y un M0. En la etapa 2C vemos que aquí ya lo que ha sido el tejido empieza a crecer a través de la pared del colon y está unido o crece hacia lo que son los tejidos u órganos que están cerca de él. Por eso es un T4B. Aquí el cáncer aún no ha tocado los ganglios linfáticos ni tampoco ha hecho realmente una metástasis, por ende es N0 y M0. En la etapa 3A tenemos que
tenemos dos clases de etapa 2A, 3A, perdón, que es la etapa T1, T2, que puede ser que el cáncer ya, lo que vemos aquí es que ya ha atravesado hasta la submucosa y también es posible que haya crecido hasta la muscular propia, como lo vemos en la imagen representativa. Ya se ha visto una propagación de 1 a 3 ganglios linfáticos adyacentes, por ende es N1, o puede que haya sido también hacia las áreas de grasa cercanas a los ganglios linfáticos, pero no a los ganglios en sí, por eso es en N1C. Y no tiene una metástasis, no tiene una propagación a sitios distantes, por ende es un M0. En cuanto a la etapa 3A con otra presentación que es la T1, la N2A y la M0, aquí el cáncer también ya ha atravesado la mucosa hasta la submucosa, pero a diferencia de lo que es su otra presentación, en la N2A, aquí ya los ganglios ya de 4 a 6 ganglios linfáticos han sido afectados por esta propagación del cáncer, por ende es N2A, pero no se ha propagado a otros órganos o a otros sitios diferentes, por ende es M o M0. En la etapa 3B tenemos que este ya ha estado creciendo hacia las capas más externas del colon o del recto, por ende este 3, o también puede que ya haya atravesado lo que es el peritoneo visceral, por eso es un T4A, pero no ha alcanzado ningún órgano adyacente. Este ya tiene una propagación a los ganglios linfáticos de 1 a 3, es por ende que puede ser de N1A o N1B, o hacia áreas de grasa cercanas, por ende es 1C. Y al igual que en otros anteriores, no ha habido una metástasis, por ende tiene un M0. En la etapa 2B, en otra presentación también, vemos cómo el cáncer ha crecido hacia la muscular propia o hacia las capas más externas del recto. Por ende, puede ser un T2 o un T3. Aquí ya de 4 a 6 ganglios linfáticos han sido afectados y es por ende que tiene un N2A. Y después tenemos que no ha habido una metástasis, por ende por ende va a ser clasificada como un M0. Luego tenemos también en etapa 3B otra presentación también que puede ser T1 o T2 con un N2B, donde ya vemos cómo este cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa y también es por ende que puede ser un T1 y es posible también que ya haya crecido hasta la muscular propia, como vemos aquí. Aquí hay una propagación hasta 7 ganglios linfáticos, pero no ha habido una propagación a órganos adyacentes o a sitios diferentes, por ende es un M0. En la etapa 3C tenemos que va a ser un T4, un N2 y un M0. Aquí vemos que ha crecido a través de la pared del colon, incluyendo lo que va a ser el peritoneo, pero no ha alcanzado ganglios linfáticos, no ha alcanzado los órganos adyacentes, por eso es un T4A. En cuanto a los ganglios linfáticos que van a ser afectados, van a ser de 4 a 6 y por ende es un N2A, pero no ha habido una metástasis, por eso es un M0. Otra presentación de la etapa 3C es que hay un T3 o un T4A, donde vemos que el cáncer ya ha crecido hacia las capas más externas del colon o del recto, por eso es un T3, o a través del peritoneo visceral, por eso ya es un T4A, pero no ha alcanzado tampoco ningún órgano adyacente, solamente que sí ha habido una propagación a 7 o más ganglios linfáticos, por ende es un N2B, pero no se ha propagado a sitios distantes, entonces es un M0. En cuanto a otra etapa o otra presentación de la etapa 3C, aquí vemos que puede ser T4B, N1 o N2 y un M0. Aquí el cáncer ha crecido a través de la pared del colon del tejido y está unido o crece a lo que son otros tejidos u otros órganos adyacentes, o sea, será un T4B. Aquí al menos se ha propagado por un ganglio linfático cercano o hacia las áreas de grasas
hacia las áreas de grasa cercanas de los ganglios linfáticos. Se le pondrá un N1 o un N2, pero no se ha propagado a ningún otro sitio. Es por eso que como no hay metástasis, será un M0. Por último, tenemos la etapa 4. Esta etapa solamente la vamos a estar diferenciando por lo que son la metástasis que va a tener. Este puede tener cualquier estadio en T o cualquier N, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, al igual que en la N. Solamente que aquí la diferencia es que cuando sea un 4A, se va a propagar a un órgano distante, a un grupo de ganglios linfáticos distantes, pero no se ha propagado a partes distantes del peritoneo. Por ende, será un M1A. O sea, ya hizo metástasis, es un estadio tipo A. Cuando estábamos en la 4B, aquí ya hay una propagación a un órgano distante o a un grupo de ganglios linfáticos distantes, pero no se ha propagado a partes diferentes del peritoneo. O sea, ¿cuál es la diferencia de este y de este? Que aquí nos estamos hablando de más de un órgano y aquí solamente de un órgano. Aquí es más de un órgano, aquí ya es solamente uno. Y en cuanto al 4C, aquí ya se propagó a partes distantes del peritoneo, o sea, el revestimiento de la pared cavidad, y puede o no haberse propagado a órganos o ganglios linfáticos adyacentes. Por ende, tiene un M1, pero en tipo C.